Please, activate the English subtitles in the video if you speak English. El martillo es un arma actualmente poco popular y que no parece destacar sobre el resto, pero sigue siendo una opción sólida y, siendo realistas, es el único arma capaz de aturdir un monstruo de manera eficiente. Siendo un arma relativamente lenta, requiere de adaptarse correctamente a los movimientos del monstruo para evitar un duro castigo. Aunque el gameplay del juego sea simple, tiene varias cosas ocultas al no existir un tutorial, y eso es lo que voy a explicar y mostrar. Vamos a empezar. Cualquiera de las acciones del martillo mientras golpeen la cabeza del monstruo harán daño aturdidor. Si haces una determinada cantidad, el monstruo caerá al suelo incapacitado durante un breve periodo de tiempo. Tocar la pantalla una vez hará que realices un golpe descendente 1. Continuar tocando la segunda vez hará el golpe descendente 2. Y finalmente, tocar una última vez hará el volteo. Si estás a media distancia del monstruo, al tocar la pantalla harás un ataque en carrera que puede seguirse en un ataque más. Y finalmente, en el combo de golpe descendente. Como consejo, el martillo tiene la capacidad de omitir varias de sus animaciones de ataques finales rodando. Así que, si no piensas continuar el ataque, recomiendo que siempre hagas la acción de rodar para evitar quedarte inmóvil largos periodos de tiempo. Durante cada ataque puedes rodar, y si atacas después de rodar, harás el golpe lateral, que se puede encadenar al golpe descendente 1. Si continúas tocando tras realizar volteo, entrarás en otro combo distinto, el Big Bang. Toca hasta 3 veces para realizarlo por completo, finalizando en un golpe bastante demoledor. Ten cuidado, porque si uno de los ataques falla, se cancelará el seguimiento. Toca y mantén para iniciar la mecánica de cargar ataques. Esto también puedes hacerlo tras cada ataque que realices. Hay 3 niveles de carga. Y mientras estás cargando, si estás lejos del monstruo, te acercarás automáticamente. Siempre puedes cancelar estas cargas rodando. Si sueltas en el primer nivel, harás el golpe lateral cargado, y si continúas tocando, harás una continuación cargada, que puedes luego encadenar con el combo del golpe descendente. Si sueltas en el segundo nivel, harás el volteo cargado, y si continúas tocando, harás el combo del Big Bang de forma directa. Si sueltas en el tercer nivel, harás el Big Bang cargado. Ahora vamos a proceder con las esquivas perfectas. Si realizas una esquiva perfecta, puedes continuarla con 2 acciones. Tocar para hacer un volteo potenciado, o mantener para cargar desde el nivel 2. Finalmente pasamos a la habilidad especial, Machaque Giratorio. Como todas las habilidades especiales, eres invulnerable en todo el proceso. En el caso del martillo, empezarás a girar haciendo daño hasta 5 veces, finalizando en un volteo fuerte giratorio. Con esto debería haber cubierto todo sobre el martillo. Espero que os haya sido de utilidad y ¡hasta otra!